¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Solo por Hoy. Se presenta WRM y hoy en el estudio me acompaña Igor. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí presentes. ¡Ánimo! También Ánimo. tenemos a El Güera. Ánimo, compa, buenas tardes. Aquí nuevamente en el programa, saludos. Lastimosamente también nos acompaña el Harry. Porque lastimosamente, hermano. Ay, empieza. Ánimo, copas. Nadie te quiere, Harry, por favor. Saludos. El tema del día de hoy es ansiedad. Hoy vamos a hablar de ansiedad. ¿Qué sabemos de ansiedad, chavos? ¿Qué es la ansiedad para ti, Harry? La ansiedad para mí, yo creo que son trastornos de frecuencia que tienen preocupaciones y miedos, ¿no? Ok. O sea, el miedo es parte de la ansiedad. Así es. Igor. Pues la ansiedad es un trastorno del estado de ánimo, de la conducta provocado por los pensamientos, ¿no? Por las preocupaciones, por los problemas que de los que se busca una forma para solucionarlos, ¿no? Muy bien. Güero, ¿qué piensas acerca de la ansiedad? La ansiedad para mí es como una conducta de desesperación, ¿no? Es una emoción bastante intensa, provocada por algún evento, o muchas de las veces por eventos que todavía no suceden, ¿no? Por hacerte suposiciones o por cualquier tipo de cosas. Ok. Cuando hablamos de ansiedad, ahorita es una enfermedad que está muy de moda a nivel, se podría decir mundial, nacional, sobre todo aquí en México. Mucha gente está yendo a los psiquiatras, está yendo a atención precisamente por este tema de ansiedad. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que es, no sé si les ha pasado, si alguna vez ustedes han tenido un ataque de ansiedad, es como si te estuviera dado todo, pero no tienes nada. Yo recuerdo que en una ocasión estaba en la universidad y empecé a sentir que se me entumía la mano izquierda, empecé a sentir sudoración, empecé a sentir un vacío en el estómago, empecé a tener sudoración, empecé a tener taquicardia, tenía todo. Y como iba aumentando, lo primero que se me vino a la cabeza fue esta idea de me va a dar un infarto. Me acuerdo que me salí del salón, me fui caminando a la unidad médica de ahí de la universidad donde estaba, de ahí de la Autónoma de Aguascalientes, me fui a la unidad médica, llegando ahí, le digo a la secretaria, oiga, sabe que me estoy muriendo, ayúdeme por favor. Pues yo creo asusté a la señora de ahí porque inmediatamente me pasaron con la cardióloga, me conectaron un montón de chuponcitos ahí en el pecho y me dice la cardióloga al poco tiempo, usted no tiene nada. Y yo enojado, ¿cómo chingados que no tengo nada? No tienes nada, cabrón. Lo que tienes es ansiedad. Recuerdo que en ese tiempo me preguntó que si estaba en exámenes, resultó que sí estaba en exámenes, entonces por eso eran mis ataques de ansiedad. Nosotros que nos dedicamos a las adicciones, cuando los pacientes dejan de consumir o salen de la adicción les empieza un periodo de ansiedad. ¿Por qué pasa esto, Igor? Pues bueno, cuando estamos consumiendo o en la actividad de las drogas, los pensamientos o el nivel de pensamientos que tenemos se reduce, ¿no? Bajan los niveles de preocupación, bajan los niveles de estrés, la premura, ¿no? O la necesidad que nuestro cuerpo nos indica para resolver situaciones, resolver problemas o enfrentarlos, se ve disminuida con las drogas. Entonces, cuando se suprime el consumo de drogas, llega como un mar de pensamientos, de preocupaciones, de problemas. Ahora sí estamos enfrentando la verdadera realidad, ¿no? Estamos enfrentando los verdaderos problemas con plena conciencia. Entonces abruma demasiado al cerebro, ¿no? Entonces se empieza a generar la ansiedad porque no sabemos por dónde empezar, cómo enfrentar un problema, cómo resolverlo, y pues con las drogas todo esto se suprimía, ¿no? Estábamos en un estado de conformismo en el que podíamos dejar todo para mañana, ¿no? Entonces cuando dejamos de consumir, pues nos caen los problemas de un día para otro, ¿no? Es correcto. Hay algo que luego no podemos establecer. Realmente como tal luego confundimos el miedo, el temor con la ansiedad. La ansiedad se traduce a la emoción. Recordemos que el adicto es un enfermo emocional. La adicción es la emoción que no está siendo liberada. No sé si se les ha tocado ver, hubo un tiempo, a lo mejor en nuestra generación, donde todos los niños casi los diagnosticaban con problemas de atención o hiperactividad. Entonces,
Al niño que le daban el Ritalin, que es un casi como darle Ribotril a un adulto, entonces traías al niño nada más dormido. Pero lo que el niño para equilibrarse tenía que estar en actividad, entonces andaba corriendo como loco, se subía aquí, se subía allá, tenía hiperactividad, pero lo que realmente tenía el niño era ansiedad. No sé si se les ha pasado. Vean, muchas amas de casa cuántas horas le dedican al aseo del hogar. Hay mamás, un saludo a mi mamá, duran 8, 9, 10, 11 horas haciendo el quehacer de la casa. Hasta mis tías le hacen burla a mi mamá porque dicen que hasta en el piso de la casa se puede comer de lo limpio que tiene, pero es precisamente que la ansiedad, una emoción queriendo salir del cuerpo. ¿Y cómo sale del cuerpo? Sale de manera física. Desde su punto de vista, ¿cómo trataríamos la ansiedad? Principalmente que nada, pues como son preocupaciones o muy persistentes o algo que se concentra mucho en la preocupación de alguna persona o de algún objeto o de algún evento, yo pienso que parte de la meditación o tener un poco más de tiempo concentrado en ti, en vez de estar concentrado en otras personas y en otros objetos, te hace un poco disminuir la ansiedad, ¿no? En este caso, muchas de las veces las personas que dejan las adicciones, pues sustituyen un poco esa falta de la adicción, ya sea con la comida, con la gula, o sea con el cigarro, tabaquismo, dulces, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde uno puede alcanzar a detectar que estás cambiando una ansiedad por otra, ¿no? Porque ya no eres adicto a una droga, sino a la comida puede ser, o puede ser a eventos que te generen un poco más de adrenalina, ¿no? La ansiedad sigue siendo la misma, lo que cambia es a lo mejor la sustancia, ¿no? O sea, la ansiedad sigue siendo la misma. Yo recuerdo hace poquito, dejé de fumar y en la noche me empezaban, hagan de cuenta que sentía que estaba corriendo dormido, sentía que las piernas se me movían. Era precisamente la ansiedad. Siempre en las noches antes de dormir me fumaba un cigarro y ahora que no lo estaba haciendo, pues el mismo cuerpo me estaba pidiendo que fumara. Es la misma ansiedad que nos da. ¿Y con qué cambiamos esa ansiedad? Pues luego empezamos a comer más, o empezamos a tomar más agua, o empezamos a hacer cosas precisamente por ansiedad, o hay gente que empieza a masticar chicle. Creo que, ¿cuál es la manera más efectiva que ustedes creen con la que podemos tratar la ansiedad? Yo creo que sería más o menos mantenerse activo, ¿no? Participar en actividades que disfrutes y que te hagas sentir bien contigo mismo. Disfrutar la interacción social y tus afectos. Interacción Okay. social. Eso. Okay. Aquí acuérdense que le abrimos el micrófono a personas de cualquier tipo, así que no se burlen de él. Sí, porque una persona adicta, creo que las drogas y el alcohol generalizan más tu ansiedad, pues. Te pones más ansioso, empiezas a pensar en más cosas que no puedes lograr, y empiezan las preocupaciones. Que hay gente que cree que si se fuma un cigarro se le quita la ansiedad. Es todo lo contrario. Al contrario, aumentan los niveles de ansiedad, pero es dentro de nuestra chaqueta mental que creemos que el cigarro nos va a disminuir precisamente la ansiedad, pero eso es completamente falso. Una de las técnicas más usadas, o por ejemplo lo que se les recomienda mucho a las personas con ansiedad, es salte a hacer deporte, a correr, a caminar, al gimnasio, etcétera. Mucha gente recomienda que hacer terapias de relajación, pero volvemos a lo mismo. En la terapia de relajación, ¿qué haces? Estás en un estado de inactividad donde nada más estás asimilando, relajándote. Aquí el punto, y lo que yo recomiendo, más que relajarse, es precisamente entrar en actividades. Dicen que la mejor manera, y lo decimos con todo respeto, para tratar la ansiedad, es precisamente cuando una persona tiene sexo. Aparte de que el sexo es una de las actividades que más calorías quemas, es una de las mejores actividades para disminuir los niveles de ansiedad. Nos ha pasado, ¿cuántas veces no hemos, después de tener sexo, hay veces que todavía ni siquiera terminamos y ya nos estamos durmiendo? Es real. Yo creo que es muy importante para disminuir la ansiedad centrarse en la realidad y en el presente, ¿no? Porque el exceso de futuro, el exceso de preocupaciones con situaciones que ni siquiera se han presentado, ¿no? Con problemas que tal vez tengamos que enfrentar mañana. A veces el exceso de futuro nos genera ansiedad, el exceso de pensamientos del pasado nos genera tristeza, ¿no? Entonces, es centrar nuestros pensamientos en la realidad por medio de la respiración,
la respiración nos causa ese efecto, ¿no? Centrarnos en la realidad y principalmente resolver los problemas que se pudieran presentar uno por uno, ¿no? Buscar las mejores opciones y no tratar de abrumarse abarcando muchas situaciones, ¿no? Entonces, si resolvemos los problemas que tenemos a nuestro alrededor y no dejamos nada para después, cuando no tengamos ningún problema por resolver, tenemos al día nuestras deudas, tenemos al día nuestra cédula, X situaciones, ¿no? Entonces eso nos va a generar un estado de tranquilidad, pero principalmente y en base a los pensamientos es centrarnos en la realidad, en el presente, ¿no? Ok, ¿cómo desde su punto de vista tratarían de otra manera la ansiedad de ustedes? Bueno, hablando de dejando atrás pues alguna adicción o algo, puede ser en pensamientos positivos, ¿no? Hay momentos de meditación o relajación, ¿no? Como lo decías anteriormente, que eso es algo que a mí me ha funcionado, ¿no? Todas las noches antes de dormir es dejar en paz un poco todos los problemas y solamente pues soportar, ¿no? Darte cuenta de que la realidad de que si te sigues preocupando por algo pues simplemente te sigue generando mucho más ansiedad de lo que tú realmente puedes estar aceptando, ¿no? Que entendamos una cosa, las preocupaciones, hay veces que hay cosas que parece que no nos están preocupando, pero el cuerpo las está canalizando como preocupación. Entendamos, todo lo que no sale en el cuerpo de manera verbal se manifiesta de manera física. Llámese cáncer, llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese lo que sea. ¿Por qué? Porque nos callamos los problemas. Hay gente que es extremadamente introvertida y no habla de los problemas que tiene. Entonces, y les pasa mucho. Por ejemplo, si alguien nos está escuchando y tiene un hijo que realmente no habla de sus problemas, lo que está haciendo es que se está comiendo el problema o se lo está guardando porque a lo mejor se siente incomprendido por las demás personas, y eso que hace, el callarse todo eso y estarse guardando y echarle más piedritas al costal, lo único que le está provocando es más y más ansiedad y más ansiedad y más ansiedad. Una de las maneras que, por ejemplo, se trata de manera clínica, la manera de tratar precisamente la ansiedad, y pareciera algo ortodoxo, una manera de salir de la ansiedad es con depresión. ¿Por qué con depresión? ¿Por qué creen que le da depresión para empezar a una persona? Bien simple. Una persona entra en depresión cuando se enfrenta a su realidad. Lo hemos dicho en programas pasados. Hay que aprender a aceptarnos como personas y asimilarnos como somos. Pero hay veces que la persona, dentro de su proceso de conocerse a sí mismo, entra a periodos de depresión. ¿Por qué? Porque a lo mejor su realidad es tan triste o está tan lejos de lo que normalmente creemos como normal que la persona se deprime. Pero una persona que está deprimida no entra en ansiedad. Pónganse a ver, cuando uno tiene depresión, no te quieres bañar, no te quieres levantar de la cama, estás tirado literalmente, no quieres hacer absolutamente nada. Y mucha gente dirá, bueno, sí, con la depresión sales de la ansiedad, pero luego ¿cómo sales de la depresión? Y de salir de la depresión pareciera, y lo voy a sonar así como que es muy fácil, pero la mejor manera de salir precisamente de la ansiedad de la depresión es con ayuda de un poder superior, de enfocar nuestras actividades a un poder superior. Con esto no quiere decir que vayas a la iglesia o dedíquensele todo tiempo a Dios, no, es tratar de cambiar nuestra vida con base en la meditación y la oración. ¿Qué es la meditación y la oración? La meditación y la oración es cuando nos damos cuenta de nuestros problemas y tratamos de cambiar con base en un poder superior. Es encomendarnos a Dios para ser mejores personas nosotros. No pedirle ayuda, encomendarnos. O sea, voy a hacer esto, pero sin dejar de lado las enseñanzas de mi poder superior. ¿Sale? Y así es como salimos nosotros de la depresión. Encomendados de un poder superior. ¿Por qué nos deprimimos? Porque toda la vida hemos funcionado bajo las reglas, como dicen, pues de nuestros huevos. Y eso no nos ha funcionado. Y como no nos ha funcionado, ingobernables, ¿no? Somos ingobernables. ¿Qué es lo que dice el primer paso? Aceptamos que éramos impotentes ante el alcohol y las drogas. Somos ingobernables. ¿Por qué? Porque si hablamos de estructuras, imagínense usted que nos está escuchando, que el cerebro se dividiera en tres partes. Una parte buena, una parte mala y una parte neutral. Dentro de la parte mala están todos aquellos instintos que nosotros traemos desde el nacimiento.
Mucha gente cuando llega a traer un paciente a una clínica de rehabilitación, un grupo de AA, con un psicólogo, etcétera, dice, es que mi esposo es muy iracundo cuando toma, es que mi esposo es muy mentiroso cuando toma, es que mi esposo es muy lujurioso cuando toma. No, él ya era lujurioso, él ya era iracundo, él ya era mentiroso, todo esto ya lo era. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona empieza a consumir alcohol o drogas? Hagan de cuenta que censura la parte buena del cerebro. En la parte buena del cerebro es donde están las enseñanzas que hemos tenido de la iglesia, de los padres, de la sociedad, precisamente los juicios morales. Pero ¿qué pasa con el alcohol y las drogas? Tapamos esos juicios morales, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primeramente, precisamente en cualquier proceso de rehabilitación, lo primero que se hace es desintoxicar, para que la parte buena esté consciente, para que la parte buena del cerebro esté encendida. Pero es donde empieza lo malo. Cuando nosotros, ¿qué es lo que pasa después de que andamos en la tomada? ¿Qué es lo que pasa en la cruda? ¿Qué es lo que nos recrimina? El ego. Mira todas las cosas que hiciste. El ego es el mismo que te recrimina y te empiezas a sentir culpable porque dentro de tus enseñanzas morales hay cosas que te dicen que estaba mal lo que estabas haciendo. Al fin de cuentas somos neuróticos. ¿Qué somos los neuróticos? Somos personas desadaptadas. En este punto, ¿qué es lo que hacemos? Es bien simple, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Igor. Sí. ¿Cuál es la enseñanza que socialmente nos dice? Si ves a una persona, a una mujer indefensa, ¿qué es lo legalmente, como se dice ahora sí que caballerosamente, qué es lo que debes de hacer como hombre? Pues me nace el sentimiento de ayudarla, ¿no? De facilitarle. Ok. Ahora imagínate que estuvieras en una fiesta y la mujer estuviera tomada y tú también estuvieras igual de tomado que ella. Hay mucha gente que se hubiera prestado a abusar de ella. Sí, así es. O sea, una mujer alcoholizada, pues es una presa fácil, ¿no? Es una mujer que no tiene conciencia, que no va a poder decir que no. Entonces es muy fácil que alguien se aproveche de una mujer así, ¿no? Se supone que si en teoría, nosotros como tal tenemos un poquito de conciencia, no abusaríamos de esa mujer. Si nuestros juicios morales están bien estructurados, respetaríamos a esa mujer y en el mejor de los casos, si estuviéramos sobrios, quizás la llevaríamos a su casa, le pediríamos un taxi, un Uber, etcétera. Pero es el problema, que hay veces que como nosotros estamos igual de intoxicados que ella, ni pensamos en las consecuencias. Realmente, ¿cuántos de los que nos están escuchando, cuántos han estado tomando y luego tienen relaciones? Ni siquiera te pones condón. ¿Por qué? En ese momento lo que quieres es tener sexo. ¿Por qué? Porque no te interesa nada más, porque no eres consciente. Te estás dejando guiar precisamente de este simbolismo del lado malo del cerebro. Te estás dejando ir por el instinto nada más. Por el impulso. Pero ¿qué pasa? Ya que te dice, ¡ah, no me ha bajado! Ahora sí, ahí es donde se vienen las consecuencias. Ahí es donde te vuelve la ansiedad porque no duermes, porque no comes, por nada, por la preocupación. No, ¿y cómo sería? Imagínate, por aprovechar una situación así, que al otro día una mujer que no conoces está borracha, tú estás borracho, amaneces junto a una mujer que ni conoces, ¿no? Que no sabes ni cómo llegaste ahí con ella. Con un vato, ¿no? Y puede haber sido que, ni Dios lo quiera, puede haber sido que tenga una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y puedes amanecer con SIDA al otro día, ¿no? Por creer que te vas a aprovechar de una situación así, ¿no? Sonó como leyenda urbana de esas donde te dejan el letrerito ahí en el espejo de bienvenido al mundo del SIDA. Y pues, ¿a dónde nos puede llevar de Guadalupe? Me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en la universidad, tenía una novia y en una ocasión no le había bajado, ¿no? Entonces me decía, pues no me ha bajado. Fueron los 3 días más largos de mi vida. Literal, no dormía. Yo ya me hacía la chaqueta mental de... Yo ya me veía como papá, cabrón. Yendo a trabajar y... O sea, todavía en el peor de los casos yo me veía así como abandonando la escuela y trabajando en una empresa para poder sacar adelante el chiquillo, ¿no? Pero cuando ya me dice, ¿qué crees? Ya me bajó. ¿Saben qué fue lo que hice ese día? Para festejar. Volví a tener sexo sin protección. O sea, realmente nos gusta la mala vida. Porque mucha gente dice, es que ¿por qué tengo ansiedad y por qué estoy preocupado? Porque nos gusta estar viviendo así. Nos gusta estar viviendo bajo la preocupación. Hacemos cosas que nos llevan precisamente a tener problemas.
porque nos guiamos precisamente por nuestros instintos. Yo lo he dicho, todas las personas tenemos defectos de carácter. Para las personas que no conozcan mucho de acerca de AA, los defectos de carácter son lo que bíblicamente conocemos como los pecados capitales. La gula, la avaricia, ¿cuál otro se me están yendo? Pereza. La pereza, ira. la lujuria, etcétera. Estos defectos de carácter, los pecados capitales. Cuando una persona consume alcohol, hagan de cuenta que tuvieran una plantita, la ira. Y con el alcohol lo que hacen es estar regando esa plantita hasta que crece y crece y crece y crece y crece. Recuerdo que hace poco en clínica me decía un señor, ¿y por qué me internaron? Yo le decía, pues es que estuviste haciendo muchas cosas malas allá afuera. Pero claro que no sé qué. Por buena gente no creo. Pero luego no te acuerdas cómo llegaste. Y luego decía, oye, ¿cómo llegué a la clínica? Y él estábamos platicando a este señor todas las cosas que había hecho. No me puedo acordar. Si no te acordabas del último día que consumiste, imagínate durante todo el periodo que estabas intoxicado. Imagínate todas las cosas malas que pudiste haber hecho. Y no es que se trata de que sean malas realmente, pero desde el hecho de que tú ya no tienes conciencia de lo que estás haciendo, sabes que algo ya no está bien. ¿Tú qué piensas, Harry? Pues yo siempre pienso que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, tenemos un arranque emocional y ya cuando pasa todo eso, pues ahora sí viene el remordimiento, ¿qué no? Viene todas las secuelas de lo que hiciste, de lo que puede pasar mal, lo que puede pasar a bien, y después es ahí donde llega el ataque de ansiedad, porque siempre nos estamos fijando en un futuro, en lo que puede pasar y en lo que no puede pasar. Nunca nos estamos fijando en el ahora, pues. A ver, un ejemplo y algo, y no te quiero ventilar, pero algo que estamos, de un chismecillo que traes ahí de algo que acabas de vivir. Doña Rana. Por ejemplo, cuando te enamoras, o te gusta una persona a otra talla, y estás quedando con esa persona, y de repente te das cuenta que esa persona, lo que te estaba platicando, no es como decía ser, y me ha pasado, no solamente te ha pasado a ti, insisto, no es por ventilar al Harry, pero, a ver, les voy a platicar la historia. Conoció una muchacha que le hablaba muy bonito, pero luego se dio cuenta que le estaba hablando bonito a otros hombres también. Entonces, pues, ¿qué viene la decepción? En ese sentido, cuando te decepcionas como persona de otra persona, y a lo mejor te das cuenta que lo que hiciste no era que a lo mejor como persona no valías tanto para ella, vienen periodos de ansiedad. Es donde dicen, nos podemos ir al pedo. La depresión también, ¿no? Muchas de las veces. ¿Sí? Nos podemos ir al pedo. La ira. Pues más que nada es como asimilar la situación, ¿no? Porque hay un tiempo para asimilarla, porque estaba leyendo la otra vez que los primeros 15 minutos, el sentimiento que tú tienes después de una relación o de algún problema que tienes son de tristeza. A partir de esos 15 minutos, tú eres el que decides si te martirizas o no con esa situación. Y es bien simple. Es, por ejemplo, cuánto dura la etapa de enamoramiento en una relación. Yo me acuerdo, por familia que yo tengo, me decían, cuando nos casábamos nos amábamos. Después del 4º año de casados, cabrón, nos odiábamos, éramos los peores enemigos dentro de la misma casa. Si se fijan, creo que algo que ha estado cambiando hoy en día, no voy a decir que la gente se deja de casar, pero ya no es tan común como antes. Antes era como una excusa para salirte de la casa, y ahorita ya hay muchas personas que están, unión libre, es el nombre que se más le ha liberal, puesto. ¿no? Es como más liberal y sin tantas responsabilidades. Digo, por una parte, anteriormente te casabas, si tú habías hecho algo, tenías algo de ingresos, si habías hecho algo con otra persona, el casarte era una seguridad de que si el día de mañana las cosas no funcionaban y te divorciabas, les iba a tocar pues a partes iguales a los dos. Pero hoy en día yo ya no creo que sea tan necesario. Digo, no es el tema, pero yo no creo que sea ya tan necesario. Creo que si algo bueno ha estado cambiando en estos últimos años es que tantos hombres como mujeres tienen las mismas oportunidades, ¿no? La igualdad de sueldos, la igualdad de puestos de trabajo. Digo, todavía existen gente retrógrada que todavía se niega como a que somos medios machistas, algunos como para querer que las mujeres tengan las mismas oportunidades, pero creo que ya se ha estado cambiando eso, y precisamente al cambio de eso las relaciones se han ido modificando. Anteriormente la mujer se tenía que aguantar del cabrón que le pegara y como fuera, porque si no, pues ¿quién le iba a dar de comer, cabrón? Ahí estaban, ¿no?
Y no era como de, bueno, lo dejo, pero me pongo a trabajar, porque anteriormente realmente no había quien le diera trabajo a las mujeres. Yo vengo de la generación donde mi abuelita y todavía hasta mi mamá y mi papá, pues prácticamente uno dependía de lo otro, tal cual. En este punto, regresando al tema de ansiedad, ¿por qué hay mucha gente que se calla las cosas y no explica o no expresa lo que siente? Pues muchas de las veces porque no se siente comprendido, ¿no? Es por eso la falta de comunicación, ya sea en este caso a sus seres más cercanos, ¿no? Puede decirse o llamarse papás, hermanos, tíos o parientes cercanos, ¿no? Inclusive en la escuela, ¿no? O ya ves que muchas de las veces también hay escuelas donde tienen psicólogos para tratar este tipo de comportamientos un poco inquietantes, y muchas de las veces también a ellos pues los manipulan, ¿no? Con el silencio, con el dolor que se guardan. Entonces, cuando uno pues consume algún tipo de sustancia que cambia tu estado de ánimo, o simplemente tiene algún problema, no necesariamente necesita consumir algo, es cuando explota, ¿no? Es cuando ya tiene todo reprimido, y en ese momento es cuando el conflicto se hace un poco más grande. En este punto, entonces es malo desde su punto de vista callarse las cosas, o sea, no expresarse. Sí, yo pienso que sí es malo, porque al no hablar las cosas, al no decirlas, esos sentimientos todavía quedan ahí adentro de ti, pues. Quedan, y siempre le vas a estar dando la vuelta a esos sentimientos para que estás pensando en ellos, siempre estás pensando en ellos, y no te da chance de pensar en otras cosas. Ok, en ese punto, si hay algo, y el otro día vi un meme donde decía, los invito a ir a un psicólogo en lugar de poner todos sus problemas en el Facebook. Hay mucha gente que, se los juro, que parece tóxica en Facebook. O sea, agarra el Facebook como si fuera una tribuna, un psicólogo, un diván, etcétera. Literalmente ves cosas como de odio a tales personas y que vayan a chingar a su madre, no sé quién, no sé qué tanto. Entonces, digo, también en ese punto, si ustedes tienen algún tipo de padecimiento, alguna ansiedad o algo, vayan a tratarse. No necesariamente con un psiquiatra, porque ahorita, vamos, lo que ahorita está muy de moda, y ya estamos copiando esta cultura muy americana de para todos nos queremos tratar con medicamento, con benzodiazepinas, que el clonazepam, el alprazolam, que el famoso Tafil. Entonces, empezar a ir a tratarse, ir con una persona que te escuche. Yo se los he dicho, no hay mejor persona que te escuche que tú mismo ante tus problemas. Me tocó y se los voy a compartir. Una ocasión, yo trabajando en terapia individual con una persona, me habla un día en la noche y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema muy grave, ¿me puedes atender en este momento? Regularmente no suelo hacer eso. Le digo, sí, vénganse para acá. Yo estaba trabajando en una clínica de adicciones en Guanajuato, en Clínica Misión Renace, y la señora llegó ahí. La señora, hagan de cuenta que la habían desgreñado, traía todos los pelos así como si se hubiera acabado de levantar, toda la cara hinchada de tanto llorar, todo despintada. La señora traía literalmente una pijama, se veía muy mal. Le digo, señora, ¿qué pasó? No, es que no se le entendía nada, la señora un mar de llanto. Le digo, siéntese por favor ahí en una de las sillas. Se sienta y me empieza a platicar. Para una mujer que te deje tu esposo, ¿qué implica regularmente una mujer cuando la deja el esposo? Implica pues que la mujer ya se ve, que se siente más vieja, o que la mujer ya no se siente compleja, ¿no? Sí, se siente gorda o se siente fea, etcétera. Yo le decía, bueno, es que me dejó por otra persona. Le digo, no te preocupes, a lo mejor esa mujer no vale eso. No, es que no fue por otra mujer, me dejó por un hombre. Y ahí fue donde me saqué, yo dije, caray, ¿cómo? ¿Sí? Yo nunca me había tocado escuchar un caso así, existen. Y ahorita ya no es tan raro. Bueno, la mujer no dejaba de llorar, no se le entendía. Le digo, ¿sabes qué? No te entiendo nada. Escribe todo lo que sientes. Lo empezó a escribir, se aventó como 5 hojas, ya que terminó de escribir, le digo, ¿ya te sientes un poquito más tranquila? Ahora sí, ponte a leer. Mientras leía, haz de cuenta como los niños cuando se privan. Como el cuento de la Llorona, sí. Haz de cuenta, no se le entendía nada a la pobre señora. Ya que terminó de leer, le digo, vuélvelo a leer. Lo vuelve a leer, ya se le entendía más o menos. Le digo, vuélvelo a leer y mientras lo lees te voy a grabar en audio. Ha de haber dicho, este hijo de la chingada nada más nos está cobrando por escribir y por leer. Lo empezó a volver a leer, ya no estaba llorando, ya se escuchaba tranquila, y hacía pausas, ya se le entendía bien. Cuando terminó de leer, le digo, vamos a escuchar lo que leíste. Mientras ella se escuchaba,
movía la cabeza como descalificando lo que ella misma había dicho. Y hacía comentarios como, no, en esa vez estoy exagerando, en esa vez yo tuve la culpa, etc. Cuando terminó de escuchar la grabación, estaba tranquila. Esta mujer conoció a este hombre desde muy temprana edad y siempre fueron amigos, etc. Pero ella siempre tuvo las sospechas de que él era homosexual, o a lo mejor bisexual. Pero ella se lo negaba a sí misma. ¿Por qué? Porque no se quería hacer a la idea de que a lo mejor su esposo en algún momento tenía alguna atracción por los hombres. Ella misma se cegaba y se lo negaba a sí misma en la cabeza. Esto que les estoy platicando, no lo saqué yo a conjetura. Ella me lo platicó. Ella sabía que a él le gustaban los hombres, pero ella no lo quería creer. Sin embargo, ella decía que estaba muy agradecida porque el tiempo que él estuvo con ellos, con sus hijos y con ella, siempre fue un buen padre. Pero es precisamente esto, también nos queremos aferrar a estar con otras personas y no nos expresamos. Ese día, a la único que escuchó a esa persona fue ella misma. Cuando tú hablas con otra persona, no es que te escuche la persona, te escuchas tú mismo mientras estás hablando. Cuando vas con un psicólogo, sinceramente, y con todo respeto, cuando estás en un análisis, a quien te estás escuchando es a ti mismo. Si tú le preguntas a un psicólogo que ve, por ejemplo, 9, 10 pacientes al día, que pues no es muy sano eso, ¿tú crees que realmente se acuerda de toda tu vida? No, a lo mejor no. A lo mejor lo que te sirvió en ese momento es escucharte a ti mismo. A la persona que más te sirve escucharte es a ti mismo. Hablar es una buena manera de liberarte de la ansiedad, de liberarte de la emoción, buena o mala. La ansiedad como tal no es mala siempre y cuando la sepas llevar a cabo. Si por ejemplo la ansiedad te hace que andes muy productivo todo el día, pues ponte a hacer actividades que precisamente te disminuyen esa ansiedad, pero que sean actividades que te sirvan como tal, como ir al gimnasio, como ir a correr, como son actividades que te sirvan a ti el día a día. No veamos la ansiedad como algo malo, porque luego veo gente que tiene ansiedad y ya se toma 3, 4, 5 gotas de clonazepam y parece robot. Y ya todo el día anda como robot, literal, ni se mueve ni nada más, parece un mueblecito más ahí en la casa, casi todo como... Y así es como muchas de las veces algunas personas es como tratan su ansiedad, ¿no? O sea, las familias, o sea, hemos tenido varios casos en procesos donde he estado, donde en vez de tratar la ansiedad, pues se medican, ¿no? Entonces, pues lo más fácil sería eso, ¿no? Tener una persona dopada o tenerla... Pero luego lo vamos a la contraparte de todo. ¿Cuántas personas no hemos visto en clínica que llegan precisamente adictos a las pastillas? Por tratar la ansiedad. Nos tocó hace poco, fuimos a recoger un paciente que lo tenían hospitalizado y al pobre muchacho le estaban dando ya, inyectando literalmente anestesia. Ya ni la anestesia le hacía. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya había generado una resistencia precisamente a las benzodiazepinas. Pero ¿qué tanto igual afecta el desequilibrio químico que pueda tener una persona en dopamina, serotonina, y que te genere los estados de ansiedad, ¿no? Y pues yo, en mi caso, ¿no? Yo creo que muchas veces yo busqué el consumo, por ejemplo, de algunas sustancias para tratar mis estados de ansiedad, que yo no sabía que lo tenía, ni cómo tratarlo, ni por qué. Entonces yo me podía concentrar o podía tranquilizar mi mente para poder estudiar, por ejemplo, para poder leer, concentrarme en el aquí y en el ahora, ¿no? Y evitar la ansiedad. Entonces, ¿cuánta gente no busca automedicarse o busca una droga para controlar su ansiedad, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Es como el niño que el 25 de diciembre se levanta corriendo los regalos, pero un día antes, el niño el niño se quiere dormir desde las 9 de la noche. Si estás en la cena ahí con la familia, yo me acuerdo que mi mamá le decía, no, ya vámonos, ya me quiero dormir. Porque ya me quería dormir para que se me pasara rápido la noche, porque traes una idea. Lo hablamos en resentimiento. Sí. El pensamiento es la parte fundamental. Como pensamos, nos sentimos. Entonces, si todo el día, por ejemplo... Es el primer generador, ¿no? Si estamos todo el día pensando en que nos dejó la novia... ¿Cómo nos vamos a sentir? No vamos a tener pensamiento para otra cosa. ¿Y eso qué nos va a dar? Precisamente ansiedad. ¿Por qué? Porque va a ser la emoción queriendo salir del cuerpo. Esa tristeza. ¿Cuántas veces estamos hablando con una persona de, oye, ¿cómo te sientes? No, me siento todo... Y luego se empieza a quebrar. Y se empieza a quebrar. Porque es la emoción queriendo salir del cuerpo. Me ha tocado en terapias grupales que empezamos con una etapa de relajación. Ahora sí que literalmente bajarle los calzones al paciente. En el sentido sistemático, no crean que literal. O sea, lo relajas y luego ya empiezas con una terapia, con una catarsis y lo llevas al pasado. ¿Qué hace el paciente? Se quebra.
porque baja primero sus defensas y después ya se libera de esa emoción que trae, que lo está consumiendo. Por eso nos ha tocado ver muchas veces en terapias grupales cómo los pacientes luego rompen en llanto. Pero esa es esa emoción que quería salir del cuerpo, pero no la estábamos guardando. Reprimiendo, ¿no? Yo tuve una vez un paciente que me decía, oye, tenía años que no lloraba. ¿Y por qué muchos no lloramos? Porque volvemos a la cuestión de la cultura y volvemos a la cuestión de los hombres no deben llorar y los hombres no se deben expresarse y los hombres se deben de callar y salir adelante. A mí me pasa. Por ejemplo, el día de ayer me marcó mi mamá en la noche y me dice, oye, es que tu hermano se acaba de ir a Vallarta. Y mi mamá estaba angustiadísima. Y me acabó dejando a mí angustiado también porque precisamente, pues, por la preocupación de que iba a salir en la noche, bla, bla, hoy en la mañana le hablé y él está bien. Pero volvemos a lo mismo. Es parte del pensamiento también lo que nos lleva a la ansiedad. Yo estoy casi imaginando de cómo estuvo mi mamá ayer todo el día. Toda ansiosa de la idea de pensar de que mi hermano podía chocar, de que mi hermano podía pasarle algo, de que esto, que el otro. Son las ideas que se nos vienen a la cabeza. ¿Y qué tanto influye el autoconocimiento de poder identificar qué ideas o qué pensamientos me están generando los estados de ansiedad? Claro. Y volvemos a lo mismo. La clave siempre en todos los temas que hemos hablado es cuando una persona tiene un autoconocimiento de qué le pasa, de cómo se siente, de qué te gusta. ¿Y por qué? Una persona está en equilibrio. Una persona que se conoce a sí misma es una persona madura. Es como, por ejemplo, cuando llegan y te dicen, oye, Harry, vámonos de fiesta y vámonos aquí, vámonos allá. Cuando estás joven y pendejo, como tal, cualquier invitación, cualquier cabrón que te quiera sacar de tu casa, te quieres ir con él, aunque vaya a un lugar que ni siquiera quieres ir. Yo me acuerdo, y no quiero sonar, pues, como santito, me acuerdo la primera vez que me llevaron a un table, cuando estaba chavo, estaba temblando, cabrón. Estaba nervioso, estaba en un lugar que yo no quería ir, literal. Y todavía a la fecha no son lugares que me llaman la atención. Pero haces cosas, pero hoy en día puedo decir, ¿sabes qué? No quiero ir, no me gusta. Tengo la madurez y el conocimiento de saber que si eso no me gusta, ¿por qué chingados lo voy a hacer? No tengo que quedar bien ya con nadie. Así es. No voy a decir que, ya estoy viejo para eso, pero ya no tengo que quedar bien con nadie. A quien le caiga bien, bueno, y a quien no, pues literal. Ahora sí que como decíamos, la chaviza, que chingue su madre. Así nomás. Pues sí. ¿Sale? Entonces, para cerrar este punto, para llegar a una conclusión, Igor, ¿cómo tratarías tú entonces la ansiedad? ¿Qué recomendaciones darías para tratar la ansiedad? Pues yo he tratado mi ansiedad controlando mis impulsos, los impulsos de mi mente, ¿no? Entonces, muchas veces yo he tenido impulsos negativos, impulsos de ira, de tristeza, de melancolía. Entonces, identifico yo mis impulsos negativos y trato de transformarlos en positivos, ¿no? En esto me costó un tiempo acostumbrar mi mente y entrenar mi mente para que mi polaridad se transforme en positiva, ¿no? Entonces, yo siento que tengo un mundo interno en mi mente, en mi espíritu y el exterior. Entonces, cuando nosotros lo transformamos en palabras o en ideas, lo que estamos pensando, trato de que siempre sea positivo, trato de aportar, de que sea algo constructivo, de que no sea algo negativo, que no sean quejas, que no sea juzgar, críticas. Entonces, esto me ha generado estados de paz, de estabilidad, de equilibrio en mí. Entonces, he encontrado ese estado de satisfacción, pero controlando mis impulsos negativos, porque pues está en mi mente, ¿no? Yo creo, de mis pensamientos, controlo mi estado de ánimo que se manifiesta físicamente. Cuero. Ok, pues en mi caso, como lo hago personalmente, es primero conocerme, ¿no? Aceptarme y tratar de cambiar esos pensamientos, esas preocupaciones o angustias por cosas que son insignificantes, ¿no? Para mi estado, pues, de paz y tranquilidad. Más que nada, en las noches trato de tener un poco de paz. ¿Un compás? ¿Un lado de tu almohada? ¿Qué? Me trabé. Y pues más que nada no preocuparme por cosas que todavía no suceden, ¿no? La ansiedad pues es una de las cosas en las cuales a mí me hacía pues demasiado daño, ¿no? El no tener comunicación con la demás gente, entonces trato de interactuar un poquito más y
pues tener pensamientos positivos. Harry. Pues yo creo que es importante reconocerte, ¿no? Saber bien lo que te gusta y saber bien lo que no te gusta. Porque nosotros como personas y adictos siempre estamos centrados en el miedo. Siempre estamos centrados en el qué pasará, qué no pasará. Siempre estamos futurizándonos a una situación que aún no ha pasado. Y es cuando generas el trastorno de ansiedad. Yo lo que creo es más que nada, si te sientes mal o algo, hablarlo, tratarte a ti mismo, conocerte un poco más. Porque yo creo que esa es la base fundamental para ya no tener la ansiedad. La ansiedad no se va a quitar de un día para otro, pues tienes que aceptar que la tienes y que vas a vivir a lo mejor por el resto de tu vida con ello. Correcto. Yo la recomendación que doy, y eso es algo una recomendación que le doy a toda la gente, para mí no hay mejor manera de tratar la ansiedad que el deporte. Salirte a correr. Yo cuando me pongo a jugar fútbol, aquí con estos changos, siempre duermo como bebé ese día. Y seamos francos, esa recomendación que les daba, por ejemplo, los que tienen pareja, cuando una persona tiene relaciones, ese día duermes a toda madre. Si ven que su esposa anda haciendo mucho el quehacer, es porque le hace falta que le den cariño. ¿Sale? Pero que le den cariño a ella, no nada más a ustedes, porque luego hay mucho marido que nada más termina y ahora sí ya se duerme el manatí y la pobre esposa ahí queda toda como el boiler, ¿sale? Como el perico. Pues bueno, me despido de mis compañeros, espero les haya gustado el tema del día de hoy. Me despido primeramente de mi compañero Igor. Pues igualmente, gracias por acompañarnos y pues nos vemos en la siguiente. Me despido también de mi compañero El Güere. Ánimo, compas, pues muchas gracias, nuevamente, y espero nos escuchen y nos den like ahí en la página. Saludos a todos. Me despido también de mi compañero Harry. Ánimo, nos vemos para la otra semana y fue un gusto estar con ustedes otra vez. También nos está acompañando aquí en la cabina el tío Berruga y Rocco, pero pues no, como nada más tenemos poquitos micrófonos, pues ya la siguiente, ya los vamos a tener, vamos a comprar más micrófonos para estar todos al aire, como los miembros. Se despide de ustedes WRM y les deseo un bonito fin de semana y inicio de semana, los que depende del día que nos estén escuchando. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Cambié el graffiti por el rap, pero aún se me puede ver. Ya no es mi firma, ahora es mi foto la que está en la pared. En ese flyer que anuncia el próximo show para la calle. Astucia, léxico y flow, ni más ni menos. Tan solo lo que exige el rap. Ni en CD ni en DVD, ni divinidad. Pero ellos pierden la fe y retan mi habilidad. Entonces tomo un café.